Vamos a continuación a la sección Así se dijo. De muertito, Armendáriz nada como pocos. Lo demostró cuando la epidemia de balas del 2008 al 2011, aquella de hasta 30 muertos por día. Se frunce con destreza, como cuando la municipal casó por 3 años a miles de juarenses, jóvenes y pobres los preferidos. Es además ducho en el arte de callar. Apenas anda con que no le busquen porque se encabrita y amenaza con denunciar por el caso Aeroshow. Pero para víctimas indefensas en sus derechos humanos, pues ahí está también Blueberry. Con ese cúmulo de apreciados vicios, natural que el gobernador posara sus reelectores ojos en tan fino espécimen. Ya lo otro fue, como se sabe, cuestión de jalar hilos y las marionetas elevaron manitas. Otro frente de guerra soterrada, abierto entre el alcalde chihuahuita Javier Garfio Pacheco y el presidente de la Junta Municipal de Agua, Maurilio Ochoa, está ocasionando estragos entre la ciudadanía, que ni la debe ni la teme respecto a las diferencias políticas entre ambos personajes. Son los ciudadanos los que están pagando los platos rotos, sufriendo los inconvenientes de circular por las calles llenas de zanjas, que se quedan con enormes baches por meses tras cualquier trabajo de reparación y mantenimiento que lleva a cabo la Junta de Aguas, porque el municipio no envía a las brigadas a recubrir el asfalto abierto. Parece que las zanjas durarán toda la vida porque pasan hasta meses y no son reparadas. Las cosas han empeorado con el plan de sectorización, el programa estrella del gobernador César Duarte, que está haciendo pequeños cortes sobre el pavimento de las calles en el primer cuadro de la ciudad, además de los hoyancos y zanjas que pululan por todas partes de la ciudad. Don Teto Murguía se aleja cada vez más de la gubernatura. Congreso del Estado palomea las cuentas públicas de Chihuahua y Juárez 2012, que aparentemente no pasarán la prueba del añejo. La Contraloría Superior del Estado ha detectado desvío de cuando menos 1,000 millones de pesos en el segundo año de gobierno de Teto. Destaca el pago injustificado de salarios por 723 millones de pesos, pagos por 36 millones a empleados fantasma de la Dirección de Obras Públicas. Al menos 60 millones de pesos de participaciones federales etiquetadas fueron desviados a otras actividades no documentadas. Los involucrados en el escándalo de corrupción son el tesorero Jorge Delgado, el director de obras Arcadio Serrano, el secretario Héctor Arceluz y el propio Murguía. Los dictámenes de la cuenta podrían estar listos antes de septiembre, cuando surgen las listas del PRI para las diputaciones federales por Chihuahua. Para vergüenzas no gana uno. El Consejo Coordinador Empresarial sacó una plana completa en todos los periódicos diciendo que los homicidios habían disminuido un 93%. Es decir, que si antes había 100 homicidios, ahora solo hay 7. Ya no sabe uno si reír o llorar, porque esto no se los cree nadie. Si lo hicieron por autosugestionarse que la seguridad va muy bien y lograr que haya más inversiones y generación de empleo, creo que fue un buen ejercicio. Si lo hicieron para quedar bien con el gobernante en turno, pues sí lo lograron, pero la realidad sale todos los días en los medios y es muy lejana a estas cifras. 2 días después sale una nota del Observatorio Ciudadano recomendando que no visiten los lugares muy apartados de la sierra por la inseguridad, salvo aquellos lugares muy turísticos. Referente a la iniciativa en telecomunicaciones presentada por el presidente, donde se limita el libre acceso al Internet, es importante defender nuestros derechos y entender que el respeto y defensa de los derechos humanos es tarea de todos y cada uno de nosotros. Finalizo en esta ocasión con lo dicho alguna vez por el escritor, político y periodista peruano Mario Vargas Llosa. Todas las dictaduras, de derechas y de izquierdas, practican la censura y usan el chantaje, la intimidación o el soborno para controlar el flujo de información. Se puede medir la salud democrática de un país evaluando la diversidad de opiniones, la libertad de expresión y el espíritu crítico de sus diversos medios de comunicación. Y hablando precisamente del sentido crítico de los medios de comunicación, para aquellos que se han sorprendido de alguna manera de los comentarios y las informaciones y los análisis que hemos presentado aquí en el Canal 28 en relación al Aeroshow, es un tema que desde el primer día nos dolió mucho. Lo vimos desde el punto de vista de las afectaciones a las víctimas y de los derechos que ellos tenían y a la vez las obligaciones y las responsabilidades que tenían las autoridades responsables de esos lamentables hechos. Últimamente, como que se andan haciendo ahí bolas, que de cuánto sería el monto de la indemnización que les correspondería a las víctimas del Aeroshow.
ya después de que se da un pronunciamiento, una resolución, una recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a las autoridades de Chihuahua, municipio, gobierno del estado, el poder legislativo, pues ahora ya están tratando de indagar, después de 6, casi 7 meses, cuánto le corresponde de indemnización a las víctimas y todavía no encuentran una cantidad base para poder discernir sobre el pago inmediato que le debieron haber hecho desde muchos meses antes. Quiero decirle que aquí en el Canal 28, días después del accidente, nosotros analizamos este tema, el de las indemnizaciones, desde entonces, desde hace casi 6, 7 meses. Y en ese entonces presentamos este segmento que vamos a retransmitir el día de hoy, donde hablamos de los parámetros de indemnización que dice la ley en Chihuahua. Voy a presentárselo porque es oportuno recordar por el contenido que nos puede ilustrar de en qué cantidad pueden andar las indemnizaciones. Vamos a verlo a continuación. Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Chihuahua, que a partir del 2013, del 1 de enero del 2013, tiene vigencia y es una normatividad que se debe de cumplir. Vamos al artículo 1 de la Ley de Responsabilidad del Patrimonio del Estado de Chihuahua. Nos dice que esta ley tiene por objeto fijar las bases, límites y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualesquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado o de sus municipios. Ahí está el principio básico del contenido de esta ley. Ahí se refiere específicamente a la actividad administrativa irregular. El artículo 2 de la misma ley nos explica con mucha precisión qué es una actividad administrativa irregular. Artículo 2. Para los efectos de esta ley, se entenderá por actividad administrativa irregular aquella que cause daños a los bienes y derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate. Aquí con mucha claridad podemos observar que las personas que fueron al aeroshow, pues lógicamente no tenían por qué haber sufrido el más mínimo daño, perjuicio, afectación en su patrimonio o en su persona por un evento que fue irregular porque no se respetó la normatividad de protección civil municipal y la ley estatal de protección civil desde el punto de vista jurídico. Este acto convocado por el ayuntamiento, auspiciado por el ayuntamiento en su calidad como autoridad, y que fue irregular puesto que no se respetó las disposiciones de seguridad, pues es un acto que afectó, que dañó, que perjudicó a quienes asistieron y en consecuencia tienen el derecho a ser indemnizados. El artículo 15 ya nos habla de cuáles son los montos de la indemnización. ¿Cuánto debe la autoridad municipal, o en su caso la estatal, indemnizar por los daños personales o por muerte causadas a las personas que asistieron al aeroshow? Bueno, aquí está la forma en que se deben de calcular según el artículo 15 de esta ley. Inciso primero, a los reclamantes cuyos ingresos mensuales sean de hasta 5 salarios mínimos vigentes en la capital del estado, elevados al mes, corresponderá una indemnización equivalente a 8 veces la que fijen las disposiciones conducentes de la Ley Federal del Trabajo para el riesgo de trabajo. Vamos a pararnos ahí, en este articulado de la ley. Para ponerles una gráfica cuantitativa, económica, hicimos ya un cálculo económico en base a este artículo para
decirle a usted cuánto deberían de recibir. La indemnización a las víctimas del aeroshow, el salario mínimo vigente en Chihuahua por esta zona geográfica es de 61 pesos con 38 centavos. Multiplicado por 5,000 días que dice la Ley Federal del Trabajo, le corresponde una indemnización base de 306,900 pesos a las personas que fallecieron, a sus deudos, a sus herederos. Pero esta ley de responsabilidad patrimonial del Estado de Chihuahua nos dice que se elevará a 8, se multiplicará por 8 para que se concluya finalmente la cantidad que deben de recibir los deudos, los familiares de las personas que fallecieron ahí. La indemnización en consecuencia será de 2,455,200 pesos a todas y cada uno de las personas que hayan fallecido en ese lugar, siempre y cuando esa persona que falleció fuera trabajador y que recibiera un saldo mensual de hasta 9,207 pesos. Si la persona trabajaba, si no trabajaba, pues lógicamente recibe los 2,455,200 pesos, como en el caso de los menores o los niños. Pero si había un trabajador y ganaba menos de 9,207 pesos al mes, recibirá en consecuencia la indemnización de 2,455,200 pesos. Vamos con la ley en la fracción segunda de este artículo que le estamos a usted explicando. El artículo 15 dice: los montos de las indemnizaciones en el caso de daños personales o muertes se calcularán de la siguiente manera. A quien no se encuentre en la hipótesis anterior, es decir, que gane más de 5 salarios, corresponderá una indemnización equivalente a 6 veces la que fijen las disposiciones conducentes de la Ley Federal del Trabajo para riesgos de trabajo. Vámonos otra vez a la gráfica económica para explicarnos cuánto debe de recibir aquella persona que pudiera ganar más de 9,207 pesos al mes. El salario es de 68.38 pesos, se multiplica por 5,000 días de salario, da una cantidad igual de 306,900 pesos, pero aquí no se va a multiplicar por 8, sino por 6, porque así dice la ley de responsabilidad patrimonial del Estado. Por lo tanto, las víctimas que eran trabajadoras y que ganaban más de 9,207 pesos deberían de ganar una cantidad de 1,841,400 pesos. Así lo establece la ley. Además, y vamos a la fracción tercera, además, los montos de las indemnizaciones en el caso de daños personales o muertes se calcularán de la siguiente manera. Además de las indemnizaciones previstas en las fracciones anteriores, las que ya le explicamos, el reclamante o causaviente tendrá derecho a que se le cubran los gastos médicos comprobables que en su caso se eroguen de conformidad con la propia Ley Federal de Trabajo en lo que se refiere a riesgo de trabajo. Los gastos médicos serán considerados solo en los casos en que el reclamante no tenga derecho a su atención en las instituciones estatales o federales de seguridad social. Si es una persona que está ya bajo el tratamiento del IMSS, del ISSSTE, del Seguro Popular, y no le está causando una erogación económica, pues nos dice este artículo, no va a poder reclamarlo, pero si de alguna manera está recibiendo, y fue el compromiso de las autoridades, un servicio particular, pues sí va a tener derecho a que le paguen todo lo que significa los gastos de instituciones médicas. No es un acto de bondad de las autoridades, es un acto obligatorio de las autoridades darles la asistencia médica a todas las personas que resultaron lesionadas en el aeroshow. Hay más artículos que es importante trascender porque tienen que ver con la normatividad de las indemnizaciones de lamentables casos como este del aeroshow, pero también puede ser en muchas otras hipótesis en donde haya responsabilidad administrativa del municipio. Vamos con el artículo 45,
El artículo 45, bien lo que dice. El derecho de reclamar las indemnizaciones a que esta ley se refiere prescribe en 1 año, que se computará a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera producido la lesión patrimonial o a partir del momento que hubiese cesado sus efectos lesivos o si fuesen de carácter continuo. 1 año a partir de que se produce el hecho, o bien si fue de carácter continuo, que siguió con una cuestión de lesión, tendría 1 año de tiempo, pero 1 año, 1 año. A todas aquellas personas que sufrieron lesiones, a todas aquellas personas que perdieron a un ser querido, jurídicamente tienen el derecho de pedir una indemnización, jurídicamente. Quizás en estos momentos de dolor y de sufrimiento, claro que lo que menos se piensa es en la indemnización económica, pero finalmente tienen el derecho y tendrán 1 año para reflexionar si quieren proceder y exigir lo que, repito, es una obligación de la autoridad y es un derecho de las personas que sufrieron lesiones y los deudos que perdieron a su gente. Hay otro artículo más que es interesante también traerlo a colación, que es el artículo 48. Así dice el artículo 48. El Estado podrá repetir de los servidores públicos el pago de la indemnización cubierta a los particulares en los términos de la presente ley, cuando previa substanciación del procedimiento administrativo en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos se determine su responsabilidad, siempre y cuando la falta administrativa haya tenido el carácter de grave. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto que el municipio o el Estado pudieran pagar estas cantidades millonarias, puede trasladar el recuperar esos montos a través de la responsabilidad pecuniaria de los funcionarios que en una gravedad de falta de normatividad provocaron el daño. ¿Qué quiere decir en términos claros? Bueno, pues quizás si hay una falta administrativa de Marco Adán Quesada como presidente municipal en ese momento y se determina así, tuviera la facultad del Estado o el municipio de ir a su patrimonio personal o de otros funcionarios para recuperar el monto que le pagó como indemnización a quienes sufrieron el daño por esta actividad irregular administrativa. Esto lo dice el artículo 48 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Chihuahua. Así es que cuando nos preguntamos, bueno, cuando hicimos pública esta pregunta hace días y se cierra ya esta página de dolor y de sufrimiento cuando se inhuma, se entierra a las personas que murieron, cuando se le da cristiana sepultura, se cierra esta página tan dolorosa para muchas personas cuando le dicen, está dado de alta, ya te puedes ir a tu casa y ahora pues recibe un tratamiento de rehabilitación si eso es lo que es prudente porque no te has aliviado del todo. ¿Con eso cierran las páginas? No. Hay afortunadamente derechos jurídicos a una indemnización, igual que en todo el mundo. No queda muy claro, y eso lo digo desde el punto de vista jurídico al leer yo esta ley, no me quedó muy claro que hable de, como otras leyes, porque analicé otras leyes de otros estados, inclusive del Distrito Federal, hablan de un daño psicológico. Pudiera también encuadrarse dentro de la indemnización, pudiera también encuadrarse, será cuestión de analizarlo más desde el punto de vista jurídico, el daño psicológico, porque imagínense ustedes, más quizás el impacto de una lesión que pudo haber sufrido una persona, el impacto de ver a un ser querido en esa situación tan inhumana, de todo lo que observó en ese momento y decir, de mi mente ya estoy tranquilo, no pasa nada, es una situación que ya la olvidé, o bien puede estar con un impacto psicológico constantemente durante toda su vida. Pues estos daños al equilibrio mental, esos daños a la salud mental, también son pagados bajo una indemnización en otras legislaciones. Aquí habla, esta ley, habla de aquel que sufre un daño
en su patrimonio o en sus derechos, Y todos tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a la integridad. Entonces aquí se puede quizás también encuadrar el daño psicológico. Así es que la obligación del Estado, se definirá el municipio quizás, tendría que pagar estas cantidades millonarias. Le recordamos a la gente, no se trata jamás de olvidar el dolor, la tragedia, los seres queridos y fijarse en una cuestión de oportunismo económico. No es eso, para nada. Es simplemente un derecho que tienen y una obligación que tiene la autoridad. Si ustedes quieren ser indemnizados, tienen que iniciar un procedimiento, porque no es de oficio. Toda aquella persona que se sienta afectada en la cuestión del aeroshow tendrá que acceder a un procedimiento administrativo ante la autoridad que le afectó, ante el municipio o ante el Estado por el área de protección civil. Pues mire, así lo dijimos nosotros desde el pasado 17 de octubre del año del 2013, y es algo vigente que se tiene que tomar en cuenta. Por cierto, nos llama la atención de que a todos los funcionarios se les ha ubicado simplemente con una responsabilidad de carácter penal. Y aquí se habla de responsabilidades de carácter administrativo. A lo mejor algunos funcionarios no pueden tener esa responsabilidad penal, pero sí responsabilidad administrativa, que son procedimientos completamente diferentes, que pueden ser inclusive hasta paralelos, pero que llama la atención que ni al presidente municipal anterior, ni al secretario del ayuntamiento anterior, ni al de gobernación, ni al tesorero, ni siquiera un trámite administrativo de responsabilidad se le haya seguido hasta el momento por el ayuntamiento actual, por las autoridades actuales. Ni siquiera administrativo. Penal, pues mucho menos, pero tampoco administrativo. Y aquí hemos escuchado la alternativa de que se recupere el dinero del ayuntamiento con el patrimonio de aquellos que hicieron que precisamente el municipio de Chihuahua se vea perjudicado en sus finanzas. Aquí dice la ley, que paguen con el patrimonio personal de los funcionarios responsables administrativamente, no necesariamente penalmente. Así es que queremos saber que no haya omisiones, que no haya complicidades y que las autoridades inicien procedimientos de responsabilidad administrativa al interior del ayuntamiento en contra de estos exfuncionarios. Vamos a una pausa y seguiremos hablando del Aeroshow.